poquito inusual porque no se suelen hacer las demos en vivo en este tipo de eventos, pero nos la vamos a jugar. Sí, y además con una solución súper innovadora se va a quedar allí, que se desplegó el viernes pasado, que es Retail Mobility, dentro de nuestra plataforma Tesela, que está inspirada por vosotros, por retailers, y esperemos que esto nos dé mucha cancha en el terreno de juego para los próximos meses y las próximas temporadas. Sí os voy a compartir de inicio alguna slide, porque no sé hasta qué punto estáis todos familiarizados, que posiblemente algunos más que otros. A ver. Espera, un segundito. Bueno, ahora lo conecto cuando vayamos a pasar al otro. Vale. ¿Te lo enchufo? No, déjalo, ahora lo... Vale, ok. Os voy a compartir, Bernat, os voy a compartir estas slides primero para que tengamos todos, por lo menos estemos todos en la misma página en la sesión de hoy, porque, como os decía, a lo mejor algunos sí estáis más familiarizados con analizar datos a nivel geográfico y otros no. ¿Avanzamos? Vale. Antes de nada, que si no me matan mis compañeros de marketing, si no tenéis en la mesa, a la entrada está, os lo va a dar mi compañera Ana, es un viaje, un sorteo que hacemos para todos vosotros. Os animo a participar. Nosotros conectamos datos de manera diferente y eso os lo vamos a enseñar ahora, pero queremos que conectéis con vuestras emociones, así que os invitamos a participar y además no tiréis el papelito, porque igual que nosotros hacemos a las empresas, les ayudamos en su desarrollo sostenible, este papel contiene semillas, así que si lo plantáis crecerá, ¿no? Que eso también es la innovación y la transformación. Vale, pues dicho esto, si queréis escanearlo y si no se lo pedís a mi compañera Ana, que estará luego en la entrada, vamos a arrancar. La IA geoespacial, o sea, cuando empezamos con la colaboración en este evento, la primera pregunta, ¿qué es esto de la IA geoespacial? Es que tal, que parece de la NASA, ¿no? Esto es muy complicado, ¿verdad, Rosa? ¿Qué es esto de la IA geoespacial? Bueno, pues vamos a intentarlo hacer sencillo y simple, que es además el propósito de Tesela, ¿vale? Democratizar y hacer accesible la inteligencia geográfica a todos, ¿vale? Es una herramienta que, aunque al principio pueda dar miedo y es desconocida, os puede abrir, precisamente porque es diferente, nuevas oportunidades, ¿vale? Y ayudaros a contribuir en vuestras estrategias. Antes de poneros la definición de lo que nosotros consideramos que es Tesela, os voy a contextualizar un poco. Todo ocurre en algún lugar, ¿verdad? O sea, cuando vamos a una tienda, estamos haciendo una transacción y eso se está haciendo en un lugar, ¿no? Tiene una ubicación. Cuando estamos comprando online, eso también tiene una ubicación. Estamos a lo mejor en nuestra casa o en el trabajo y estamos haciendo una transacción y estamos indicando nuestra dirección. Cuando estamos consultando las redes sociales, Instagram, TikTok, también estamos generando datos que tienen un componente geográfico, ¿no? Pues precisamente la inteligencia geográfica lo que ayuda es a conectar diferentes fuentes de datos que pueden ser offline o del mundo digital, pero su nexo de unión es esa localización, ¿vale? Y esta es la magia y ese nexo que nos ayuda a conectar en Tesela diferentes fuentes de datos. Y esto es clave en el mundo omnicanal. Gracias a la localización, verdaderamente podemos daros una herramienta para hacer estrategias y planificaciones en todos vuestros canales, ¿vale? Y de una manera unificada e integrada. Entonces, nosotros, la definición de Tesela, bueno, pues es una plataforma self-service. Vais a ver una interfaz muy intuitiva. Como os decía, queremos hacer la IA geoespacial y aprovechar estas revoluciones que nos trae la tecnología para verdaderamente darnos herramientas que nos faciliten y que nos permiten avanzar y hacernos accesibles cosas a las que antes no podíamos ni imaginarnos, ¿no? Entonces, es una plataforma self-service de inteligencia geoespacial que transforma la manera en la que las marcas retail conectan con el consumidor. Combina datos de múltiples fuentes, online y offline. En Tesela vais a ver que hay una serie de datos ya integrados, pero se pueden integrar vuestros datos de una manera muy fácil y desde el primer día, sin integraciones complejas, para tomar decisiones más ágiles,
más eficientes, sostenibles, porque vais a poder identificar y a no hacer desperdicios, sino llevar el impacto allí donde verdaderamente cuenta, y generar un impacto en el mundo real, ¿no? Que muchas veces se nos olvida cuando estamos mirando en nuestro mundo de social media, en nuestro mundo de e-commerce, se nos olvida que hay un mundo real, que hay personas y que esas son realmente las personas que nos van a comprar a través de los distintos canales, ¿no? En resumen, los puntos críticos que soluciona Tesela son que rompe esos silos, ¿no? Que le vamos a poder dar y a poder conectar datos el manager del e-commerce va a poder tener conectados fuentes de datos que vienen de tienda física y viceversa, y vamos a realmente romper esos hilos gracias al componente geográfico, que gracias a la inteligencia artificial y a la generativa vamos a poder quitar ruido y enfocarnos muy rápidamente haciendo modelos y análisis en tiempo récord para enfocarnos en lo que verdaderamente importa y allí donde importa. Y por último, Tesela nos ayuda a hacer esto operable. ¿Qué nos está pasando ahora con la IA? Todos como locos a hacer modelos más eficientes, súper inteligentes, tal, y luego ya tenemos el modelo que predice tal, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Esto cómo lo opero? ¿Cómo me llevo esto a mis campañas, a mis decisiones, a mi día a día para realmente hacerlo más eficiente, ¿no? Pues esta tecnología ha nacido en el grupo TapTap. Tesela es una spin-off del grupo, y el grupo TapTap es una empresa de publicidad que hacen pujas en tiempo real de publicidad, ¿no? Y necesitan la acción, pero lo llevan en el ADN, ¿no? Pues gracias a llevar una parte de eso en el ADN, Tesela ayuda a hacer operables esos análisis desde el primer momento, ¿vale? Por también daros un poquito de contexto, el grupo TapTap lleva haciendo inteligencia de geolocalización muchos años. Y precisamente por eso y por los desarrollos que había ido haciendo, había partners, ¿no? y clientes que se acercaban, oye, esta tecnología que estáis usando para vuestras activaciones, yo la quiero para activar en otros canales, para decidir dónde hago una nueva apertura o para otro tipo de decisiones de retail. Entonces, algunos visionarios que nos acompañan, Álvaro, que luego le conoceréis, no le conocéis ya, porque participarán en la mesa redonda, dijeron, oye, pues vamos a hacer esto bien, porque aquí hay una oportunidad, pero para que esto funcione, esto tiene que ejecutarlo y tiene que ser algo independiente de lo que ya estamos haciendo en TapTap. Y entonces adquirieron una compañía que había desarrollado una plataforma de inteligencia geoespacial y que tenía una serie de casos de uso muy enfocados en la vertical de política, ¿vale? Y electoral. La tecnología que está por detrás ha llevado a ganar elecciones a algunos partidos presidenciales. Hace 2 años, también otro de los visionarios y el padre de Tesela, pues le dio un giro para poder llegar y poner o hacer esta tecnología disponible para las marcas de retail y para otras empresas de otras verticales, ¿vale? Ok. Entonces, al final, lo que queremos y nuestro propósito es impulsar vuestra estrategia gracias a la IA geoespacial y crear esas conexiones únicas que hasta ahora o a lo mejor con otras herramientas no lo podíamos hacer o lo podíamos hacer, pero no de una manera tan fácil y tan accesible. Vale. Nuestros 3 pilares es que Tesela os ayuda a explorar los datos. Vais a ver que tenemos una serie de datasets ya integrados desde el minuto 0, que os ayuda a predecir, porque ya hay modelos directamente preconfigurados en la herramienta, que son modelos muy habituales en inteligencia geoespacial, como ya lo voy introduciendo, los índices de afinidad, ya están incorporados, con lo cual no tenéis que hacer ningún desarrollo, y además hacemos ese impacto de manera sostenible, ¿no? Esto, bueno, voy a avanzar porque lo vais a ver, pero básicamente para nosotros lo que estáis viendo a la izquierda son vuestras bases de datos, básicamente. Una puede ser la del e-commerce, otra puede ser la de las ventas de tienda, etcétera. Y todas ellas, no lo vemos, pero todas ellas tienen algo en común, que es esa localización, ¿vale? Nosotros agregamos los datos a códigos postales, secciones censales, podemos agregar los datos a distintos niveles según la precisión y el dato el que tengáis disponible. Y los conectamos a través de la plataforma generando esas sinergias estratégicas.
Vale, empiezo a introducir algún fundamento de inteligencia geográfica para que os suene, ¿vale? La ventaja de poder ver los datos en su contexto o en el territorio es que, como os decía, podemos ver los datos en distintos niveles cartográficos. Entonces, yo puedo hacer un análisis a nivel de sección censal o de código postal, pero lo puedo hacer a nivel de toda la nación. Entonces, lo que estáis viendo aquí en el mapa representa pues, secciones censales, pero ese análisis de los datos lo puedo hacer a nivel global. Entonces, en función de vuestros objetivos, ya sean llevar tráfico a una tienda y hacer un análisis micro en una tienda, o ya sea hacer una activación de una campaña de Navidad en todo el territorio nacional, pero en aquellas áreas específicamente que son más afines a mis objetivos de negocio o a los públicos que estoy buscando, pues podéis hacer esos análisis con ese nivel de precisión según lo requiráis, ¿vale? Entonces, es precisión local, pero a escala global, ¿vale? Según vuestros objetivos. ¿Y para qué, no? Bueno, pues ¿para qué? Millones de preguntas. Hoy hemos dado respuesta a todos los que os habéis acercado a nuestro corner en el Phygital Store, el Drive to Store, ¿no? Y cómo capturar, cómo conseguir atraer más gente a mi tienda. Es un clásico, evidentemente. Cómo hacer una optimización de la estrategia omnicanal, entender qué canales me están atrayendo más clientes y qué otros necesito optimizar. El market research, quiénes son y dónde están nuestros clientes, o a la inversa, nuestros clientes están aquí, cómo son los clientes que viven en estas secciones, que son los que están generando tráfico a mi tienda. Muchísimas preguntas que yo os animo a que nos lancéis y que nos deis esos retos para que los podamos resolver juntos con Tesela. Las aperturas y los lanzamientos, dónde abrir una nueva tienda, en fin. Vuestros retos del día a día, a todas esas preguntas hay diferentes fórmulas y herramientas dentro de la plataforma para poder darle respuesta y que toméis decisiones más inteligentes. Y sin más, nos la vamos a jugar. Os voy a pedir una cosa, porque no me han puesto cable de red, entonces Tesela es un web service. Esto significa que necesitamos una buena conexión a Internet. Poner en modo avión todos los móviles. Vamos a ver, nos la jugamos con la Wi-Fi. Ya he pinchado, se debería ver. A ver. ¿Sí? ¿Qué tal? Es que tengo dos puertos, no sé si es este o el otro. ¿El otro? Vale. ¿El qué? Por si acaso, yo estoy tirando de wifi. Si falla, es por la wifi. Ahora, gracias. Vale, bueno, hemos ido creando, este es el panel de proyectos. Lo que ve un usuario cuando aterriza en Tesela es este panel con sus proyectos. Hemos estado haciendo análisis con todos los que os habéis acercado y ahí ahora veis diferentes marcas, pero alguien que aterriza, imaginad si yo me voy a Reino Unido, porque Tesela está disponible no solo en España, sino en ya más de 20 mercados, arriba estáis viendo pues, que puedo acceder a la plataforma en México, en España y en Reino Unido. Si soy Morrisons en UK, pues puedo estar utilizando la plataforma para hacer un análisis de fidelización o para hacer una planificación, una activación de sponsorage con Retail Media o para hacer una flash sale con Aldi y Lidl, que son los competidores más agresivos, o para hacer un Drive to Store, ¿vale? Vamos a ir a España y os enseño un poquito. Os voy a enseñar primero un flujo para que veáis, como tampoco tenemos mucho tiempo, voy a crear un análisis desde cero para que veáis cuál es el flujo de trabajo dentro de la aplicación y luego os voy a enseñar el nuevo lanzamiento que hacemos hoy de Retail Mobility en un análisis, ¿vale? Que toma 1 o 2 minutitos, pero para no robároslo, vamos al otro análisis. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, vamos aquí y vamos a empezar a hacer un análisis desde cero. Vale, ok. Entonces, ya estamos en la plataforma de España y en este proyecto hay 2 análisis creados. Quiero hacer un nuevo análisis dentro del mismo proyecto, que puede ser vuestra campaña. Vamos a darle un nombre y le vamos a crear el análisis. Vale, entonces aquí tengo 2 caminos. Puedo directamente elegir utilizar el Copilot, nuestra guía generativa experta en hacer análisis geoespacial,
para construir un índice de afinidad, de tal manera que ya estamos todos familiarizados con describir un prompt y escribir aquí un perfil de audiencia que estoy buscando. Entonces, cuando introduzca este prompt, la IA lo que va a empezar es a leer de toda la taxonomía de atributos que tiene Tesela, que ya tenemos integrados más de 1000 variables, va a empezar a leer para considerar cuál es el más relevante a esa audiencia que yo estoy buscando. Va a construir un índice de afinidad, que es uno de los modelos más comunes en inteligencia geográfica. El índice de afinidad crea un score, ¿vale? Nos permite hacer un ranking para comparar unas áreas geográficas con otras en base a esa afinidad con el servicio, el producto o la marca que quiero promocionar, ¿vale? Y la otra forma de empezar a trabajar con Tesela sería hacerlo manualmente, ¿vale? Para hacerlo manualmente hacemos clic aquí y aquí se despliegan los diferentes tipos de capas. Las capas son análisis, son la base de los análisis, entonces vais a ir creando capas y sobre ellas operaciones para despejar ese ruido y quedaros con las zonas o los puntos de venta que más os interesan, ¿vale? Entonces, las capas pueden ser capas de zonas, que son áreas geográficas, que me las puedo traer a diferentes niveles. Puedo generar capas de puntos de interés, las capas de POIs. Tenemos una integración con Google Maps de tal manera que tenemos acceso a una base de datos de puntos de venta actualizada. Screens y Out of Home, esto gracias a pertenecer al grupo TapTap, pues tenemos integrado también el inventario, por si queréis luego utilizar los insights de Tesela para hacer activación y luego mi compañero Javi os explicará cómo planifican y hacer esta planificación en el DSP Omnicanal. Pero ahí ya lo tenéis integrado. Y luego hay dos opciones aquí donde podéis subir manualmente desde el primer día vuestras fuentes de datos. Esas fuentes de datos que, como os digo, estarían integradas a una coordenada, a varias coordenadas si estáis subiendo información de vuestras tiendas o a niveles cartográficos, si tenéis una base de datos de códigos postales con ventas, datos de publicidad de vuestras métricas de vuestras campañas, con usuarios de la aplicación, lo que queráis, lo subís manualmente, sin necesidad de integraciones complejas. Y esas fuentes ya estarían disponibles para vuestros análisis. Pues vamos a empezar manualmente, si os parece. Luego os enseño la IA, pero vamos a empezar creando en este análisis una capa, la primera capa con puntos de venta, ¿vale? Vamos a traernos, por ejemplo, Mercadona, ¿vale? Como veis, me aparecen las opciones, me podría traer Mercadona, pero a lo mejor me interesa analizar no solamente Mercadona, a lo mejor me interesa analizar otras marcas de la misma categoría, ¿no? Entonces voy a buscar por categoría, supermercados, y aquí me aparecen todas. Si selecciono todas, son 18.000 tiendas, que me las podría traer y crear una capa con las 18.000 tiendas. Pero no, vamos a hacer el análisis, vamos a enfocarnos, hemos dicho, en Mercadona. Y vamos a coger, pues Aldi, por ejemplo, si queréis cogemos Lidl. Lo añadimos al mapa, ¿vale? Son 2.600 tiendas, ya tenemos las 2.600 tiendas en nuestro análisis, ¿vale? Con la primera capa, que la voy a nombrar con Stores, ¿vale? Ok, vamos a empezar a utilizar la IA generativa, vamos a empezar a buscar un perfil de audiencia, ¿no? A ver quién nos puede interesar que compre en supermercados. Pues vamos a describir la audiencia, por ejemplo, familias con hijos, ¿vale? Aquí podéis poner en el prompt lo que queráis y podéis también ayudar a la IA para decirle a qué nivel cartográfico queréis que haga este análisis. Cuando introduzco en el prompt el parámetro add, me da un menú desplegable con las opciones de niveles. Puedo hacer este análisis a nivel de GeoHash, que es la unidad más pequeñita, a nivel de sección censal, de código postal, municipio, provincia o región. Vamos a hacerlo a nivel de código postal y lo lanzamos. Entonces, ahora mismo Copilot está cargando todos los códigos postales de España, está leyendo entre más de 1000 atributos cuáles son los más relevantes y afines a familias con hijos y está construyendo un Affinity Index, un índice, dándole diferentes pesos a las variables que elija, porque no todas van a ser igual de relevantes o no las va a considerar igual de relevantes, y va a dar un score entre 0 y 100 a cada código postal basado en esas variables. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué variables ha seleccionado la IA? Family Apparel, esto viene, debajo tenéis la fuente, esto viene de la fuente de Mastercard. Voy a ir hablando un poquito también de las fuentes que ya tenemos integradas, ¿vale? Son datos transaccionales, tenemos frecuencia y el top spending, y ha seleccionado esta variable relevante y le ha dado un peso de un 15%.
Ha seleccionado Grocery Stores, que también proviene de Mastercard, con un 15%. Número de personas en el hogar, le hemos dicho familias con hijos, entonces ha considerado que haya 3 o 4 personas es una variable relevante. Intereses que provienen de social media, en concreto Babies and Kids, ¿vale? Le ha dado un 10%. Y luego datos de Circana, que seguro que muchos trabajáis también con esta fuente, del score de distribución. Y con todos estos pesos ha construido un índice que lo ha llamado Family Lifestyle Insights, ¿vale? Si no nos gusta, queremos hacer el fine-tuning, modificar pesos, lo podéis hacer. Hacéis clic en el nombre del índice, lo editáis a vuestro gusto, ¿vale? Y ya directamente nos ha creado una capa con los 10.800 códigos postales, donde ahora estamos viendo este índice de afinidad, y las zonas rojas son las zonas de más afinidad y las zonas azules las zonas de menor afinidad, ¿vale? Vamos a empezar a quitar ruido, ¿no? Decíamos que uno de los solving points es que quitamos ruido, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo utilizando la cajita de herramientas que son los operadores, ¿vale? Los operadores lo que nos permiten es ir segmentando y hacer diferentes operaciones con las capas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos, os voy a enseñar algunos los más comunes, por ejemplo, el Attribute Filter. Si yo selecciono el filtro por atributos, voy a filtrar todos los códigos postales para quedarme con los más afines, ¿vale? Fijaos en el flujo, que es súper fácil, intuitivo y súper ágil, ¿no? Lo que voy a hacer es coger la capa de los códigos postales, la arrastro, ¿vale? Drag and drop, y entonces automáticamente se me despliegan todas las fuentes por las que puedo filtrar, ¿vale? Estas son todas las fuentes que tenemos integradas en la plataforma a día de hoy, ¿vale? El Affinity Index, es decir, el índice de afinidad que ha construido el Copilot, lo ha introducido como una variable en sí misma para poder filtrar. Entonces, si yo despliego el Affinity Index, me aparece el Family Lifestyle Insights y automáticamente, ¡pum!, lo filtra, en este caso, por los valores más altos, pero yo lo puedo personalizar, quedarme todavía con valores más altos aún. Y además puedo filtrar por otras variables, ¿no? Tenemos datos electorales, demografía, esas vienen de fuentes públicas. El income, el digital affinity, también gracias a TapTap tenemos acceso, ¿no?, a datos de afinidad digital. TapTap pues, dispara millones de impresiones diariamente, entonces el engagement con las distintas categorías de producto también lo tenemos geolocalizado. Intereses que provienen de social media, ¿vale? Aquí tenéis todos también por sus categorías de intereses, datos de Mastercard, datos de Circana, lo que decíamos. Si queremos, por ejemplo, meter un filtro o más filtro aún por frecuencia de transacciones en Grocery Stores, pues pum, meto también otro filtro más y veis que automáticamente se van apagando las zonas, estamos limpiando, quitando ese ruido para empezar a enfocar en las zonas más afines. Creo la capa y veis que cuando hago una operación me crea una nueva capa. Entonces, este flujo de cascada luego también nos ayuda a que si necesito hacer algún cambio, por ejemplo, en alguna capa anterior, no tengo que volver a hacer análisis desde cero. La edito y el resto se van a ir actualizando, ¿vale? Entonces, estos serían los 1.200, de los 10.000 que teníamos en inicio, ahora tenemos 2.000. Vamos a decir que estas son las top áreas, ¿vale? Y os enseño otro filtro, por ejemplo, el de densidad. Vamos a quedarnos con las áreas top, de más afines a familias con hijos, donde hay más densidad de tiendas, ¿vale? De supermercados, de las marcas que hemos seleccionado, ¿vale? Bueno, pues que están, perdón, que lo he hecho al revés. Las top áreas que están aquí, que tienen más supermercados, eso es, ¿vale? Y entonces, esto me deja, si teníamos 2.600 tiendas en origen de esas marcas, ahora tenemos 457. Me creo esta capa, ¿vale? Y aquí, con las tiendas, vamos a darles el color por su marca. Vale, ahí tenemos diferentes marcas de supermercados seleccionadas. Vale, pues este es un poco el flujo que veis que es súper fácil y súper ágil de la herramienta. Y una vez que ya os habéis familiarizado con los operadores, vais rapidísimo, ¿vale? Hemos implementado una nueva funcionalidad que estamos lanzando hoy. Como os digo, la lanzamos el viernes pasado para poder presentarla hoy aquí. Y esta solución es específicamente para ayudaros a obtener nuevos insights de vuestras áreas de influencia. Y está integrando fuentes de datos de movilidad en tiempo real, que provienen de usuarios de aplicaciones móviles, de diversas aplicaciones móviles, del juego, del clima, lo que sea, para evitar esos sesgos. Entonces, lo que hacemos es, o lo que hace Tesela y el modelo, es analizar
cuáles han visitado una tienda, ¿vale? Basándonos en el polígono del catastro, ¿vale? Cuando se producen los eventos dentro de ese polígono y cumplen los criterios del algoritmo, se considera una visita, y el origen, ¿vale? Os va a ayudar a identificar cuál es el origen del tráfico y con eso se abren muchísimas oportunidades de optimización. Voy a hacerlo, para eso voy a saltar a otro análisis porque el Retail Mobility sí puede tardar, o sea, estamos analizando, son millones de eventos diarios y podéis consultar datos de visitas hacia atrás. Si hacemos un análisis de 3 meses de esos millones de visitas, puede tardar 1 o 2 minutos, que aún así es alucinante. Vale, pues vamos a este, por ejemplo. Vale. Que aquí veis que ya hay unas capas creadas, siguiendo el mismo paso. Vamos a apagarlas un poquito para que lo veáis más limpio y entonces, bueno, nos hemos quedado con 9 supermercados en Murcia después de hacer una serie de operaciones y aquí yo puedo lanzar un operador que se llama Retail Mobility. Entonces, este operador, cojo las tiendas que quiero analizar, le diría la ventana temporal, que es la ventana de la que quiero coger los eventos de visita, de afluencia, ¿vale? Podéis coger el último mes, los últimos 3 meses o un rango específico. Le indicáis cuál es la marca principal, si es vuestra marca, y cuáles queréis que analice como competidores, ¿vale? Lo seleccionáis, directamente le daríais a crear capa y reporte y automáticamente esto dispara una serie de funcionalidades para medir y calcular y genera un reporte también con toda esa información en PDF, ¿vale? Por si lo queréis también compartir, además de compartir el análisis. Os lo muestro, no lo voy a lanzar, os lo voy a mostrar en este que ya lo tenemos creado. Vamos aquí. Vamos aquí. Ahí. Vale, perfecto. Vale, pues esas son las 3 tiendas de Mercadona de Murcia y entonces de aquí ya vemos a la izquierda que me ha ubicado las 3 tiendas del main, ¿vale? Que serían las nuestras. Puedo ir activando cositas, veo ahí que en el periodo y en la ventana temporal ha habido tráfico desde 2.300 hogares, se han generado 7.000 visitas y la frecuencia ha sido un 3, ¿vale? Para este periodo. Si activo el reach de este área, bueno, pues aquí se me activa la isocrona, que sería el tiempo a pie, y si activo el catchment area, veis que de repente se activan y se iluminan una serie de secciones censales que además están tematizadas. Esas secciones son las que en esa ventana temporal han generado tráfico y afluencia a ese punto de venta, ¿vale? Igual que lo he hecho para la tienda de Mercadona, si despliego esta flechita, puedo analizarlo de sus competidores. Y además, para ayudaros a decidir y a verlo más rápido, os hemos creado una métrica que es un Competitors Score, que lo que nos está haciendo es analizar el tráfico en las zonas donde convergen, el overlap de visitantes, ¿vale? De esas secciones. Entonces, rápidamente podemos ver que la primera tienda tiene ese score de 30, de Competitors Score, la activo y entonces estamos dibujando en el mapa el área de influencia de esa tienda, ¿vale? Y esto lo mismo pues para la otra tienda de día, la otra tienda de Mercadona, en fin, y en cuestión de segundos. Luego, otras funcionalidades para todavía haceroslo más fáciles. Como os digo, nos hemos empeñado en que esto sea súper operable. Veis aquí hay unas funciones que son Analytics Option, estas opciones. Entonces, igual ya una vez que tienes estas áreas de influencia, dices, oye, yo quiero entender dónde están o juntar todas las áreas de influencia de mis tiendas, ¿no? Pues para eso tengo el Catchment Area Union, y entonces puedo igual drag and drop, me traigo las áreas de influencia de mis tiendas y me genero una capita con mis áreas de influencia y empiezo ya a planificar con mis equipos las activaciones. O puedo hacer un battleground, ¿vale? Aquí ya esto empieza como a conquistar territorios como Juego de Tronos, el battleground. Entonces, lo que quiero hacer es coger las zonas donde se solapan los visitantes, que son las zonas competidas. Entonces, cojo Mercadona, cojo día y entonces me voy quedando, veis que si cojo y hago ese solape, ahora me quedo con 13 secciones censales, que son las que tengo más competidas con este competidor. Igual, le doy a crear una capa y me traería al análisis una capa con las zonas competidas, para que vosotros podáis analizar en esas zonas con Discovery Insights, que es otra funcionalidad de Tesela, cómo es ese consumidor basado en esas localizaciones, o hacer vuestras planificaciones y vuestras activaciones, ¿vale? Os voy a enseñar la última aquí abajo, muy chula. Bueno, la canibalización es hacer lo mismo, pero de vuestras propias tiendas y ver los solapes. Y esta última, aquí si me traigo las tiendas, lo que os da es una visión de, oye, estas tiendas,
los visitantes a estas tiendas en este periodo, ¿qué otras tiendas han visitado, aunque no sean de mi categoría? Lo que hemos llamado Brand Affinity. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo ahí es que la tienda de Mercadona, esa en concreto, en este periodo de tiempo, también han visitado El Corte Inglés, McDonald's, Repsol, Burger King. Y entonces, os da un profiling del consumidor basado en su interacción en el mundo real y en otras tiendas físicas. Y es lo mismo, bueno, pues para las otras tiendas. Y podéis obtener estos insights, como os digo, que son dinámicos, que están basados en el mundo, en las personas y en datos del mundo real para complementar los análisis que ya estáis haciendo y con una rapidez que es alucinante. Vale, pues en principio, esto sobre todo es lo que os queríamos mostrar, que esto es lo que lanzamos hoy y es un hito muy importante tanto para Tesla como para TapTap, que estamos lanzando esta solución y cómo no, hacerlo con vosotros rodeados de retailers. Con esto crearíamos esas capas, como os digo, de vuestras battlegrounds y ya le voy a dar paso a mi compañero Javier para que os explique cómo desde TapTap también ayudan a las empresas a hacer activación omnicanal. Ahora, para volver a la presentación, bueno, muchas gracias a todos. Oye, ¿qué pasa cuando el avión aterriza? Que se aplaude. ¿Qué pasa? Depende de la aerolínea, también te digo. De hecho, ahora lo que pasa es que me toca a mí mantener el ánimo con la parte ya fea, así que lo siento, ¿vale? Sí que es verdad que a la que lo iba contando Ari, voy a intentar pasar para... Sí, todo esto lo hemos visto. Yo decía, bueno, estoy contento. Estoy contento porque yo llevo 15 años vendiendo publicidad, 10 en TapTap, y la verdad que nunca habíamos estado tan cerca de enfrentarnos a tener en la mesa los negocios de nuestros clientes de esta manera, ¿vale? Entonces, poder entender ahora la historia de cómo vamos a ayudar a estas marcas a hacer activaciones, primero, que sean más eficientes y segundo, que sean más eficaces, para nosotros es clave. Por eso toda esta historia empieza a tener sentido y aunque no tengo tu plataforma, pues estoy medio contento, ¿vale? Entonces, lo que comentaba Ari y hemos visto en la plataforma se convierte en escenarios con los que luego vamos a poder desarrollar campañas de todo tipo, ¿vale? Una de las ventajas del grupo TapTap es que estamos conectados a todos los medios, a todos los canales digitales, ¿vale? De tal manera que este tipo de estructuras, aquí traemos 3 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los no leales, los compartidos, que nos enseñaba Ari que compartimos visitantes con otros retailers o incluso áreas de nicho que dominamos muy bien. Cada una de ellas puede ser una estrategia de activación publicitaria, con lo cual la eficiencia de la que os hablaba empieza aquí, ¿vale? Para evitar precisamente desperdiciar esfuerzos donde no tiene sentido que mi retail o que mis marcas se muevan de una determinada manera, ¿vale? Conseguimos que ese análisis geoespacial se convierta en una planificación. Es decir, que en esas zonas en las que estoy detectando que tengo mayor o menor oportunidad, yo ya esté planteando una estrategia de medios que puede ser de consideración, que puede ser de intención, que puede ser de compra, trabajando diferente los pesos por canales, las frecuencias, en definitiva, cómo estamos balanceando esta activación, ¿vale? Así que todo lo que hemos hecho en todos estos análisis se convierte en la manera de que, pues decía, de todos los que también trabajamos en el ámbito de medios, ponerle inteligencia a nuestros planes y, sobre todo, trabajarle esa capa de eficiencia de evitar tener desperdicios o impactos en aquellos lugares en los que no merece la pena. He estado siguiendo un poco las ponencias de hoy y es otro tema candente, el famoso retail media, ¿no? Para nosotros, con este enfoque, a lo que estamos ayudando también al ecosistema del retail media es precisamente a crecer, a lo que nosotros entendemos o entiende también la industria como el off-site retail media, ¿no? ¿Qué sucede con todos esos esfuerzos o assets que tenemos en nuestros canales que no pasan necesariamente dentro del canal del retail, ya sea físico o digital, ¿no? De tal manera que con este approach que venimos viendo, al final en lo que nos estamos enfocando es en cómo extender ese punto de contacto con mi cliente y, como decimos aquí, pues impactar antes de la decisión de compra, ¿vale? Conseguir que con toda esta inteligencia empecemos a detectar áreas de oportunidad que me permiten empezar a construir un poquito antes con esos clientes o en esos potenciales territorios que tengo. Comentaba antes, Ari, parte de las fuentes de inteligencia que están integradas en la tecnología. Hablaba de datos transaccionales como datos de Mastercard o hablaba de datos de Sellout como datos de Circana. Al final, para nosotros esto significa
poder construir con cada una de las fuentes de los datos un journey diferente, ¿vale? De tal manera que si, por ejemplo, identificamos datos transaccionales en un determinado área, esto significa que ahí es donde reside mi próximo cliente, donde reside su tarjeta de crédito es probablemente donde tenga que empezar a impactar y a generar esa evangelización para una posible conversión, una mejor conversión. Y, por ejemplo, los datos de sellout, pues lo que me van a dar es cómo domino la última milla, si necesito o no pues enfocarme en ciertas áreas que quizá no tengo tan cubiertas, ¿no? De tal manera que al final, como veis, cada uno de estos campos de batalla o estructuras que comentábamos también se convierten en pasos de un journey en el que vamos a poder estar impactando y acompañando a clientes, tanto para las marcas de retail como para las marcas de gran consumo, que al final nos mueven la visita al retail y nos mueven esa capacidad de generar tráfico, ¿no? Y cuando hablo de marcas de gran consumo, pues me vuelvo a la historia de la publicidad y, por ejemplo, os enseñamos aquí cómo ese dato residencial o las zonas donde vive mi cliente son para nosotros territorios perfectos para lanzar campañas de Connected TV de la máxima eficiencia nuevamente, ¿vale? Porque me van a permitir identificar zonas donde residen mis gastadores, donde residen mis compradores y donde tiene mucho sentido, por ejemplo, mapear con nuestra estrategia de teleconectado o teledigital versus lo que hacíamos antes con telelineal intentando impactar a todo el territorio, ¿vale? Y de tal manera que empecemos a fragmentar esos territorios, pero como comentábamos también antes, sin que esto signifique hipertargeting, sin que esto signifique alcances mínimos. Igual estamos impactando al 30 al 40% del territorio nacional en campañas de televisión conectada, solo sabiendo dónde residen mis compradores, ¿vale? Todo esto que está bien, como os comentaba, y a mí por lo menos me alegra de cara a la eficiencia y a vincularnos con la transacción, pues además evoluciona en tiempo real. Y esto es en lo que en TapTap también nos concentramos, que es en ayudar a las marcas, tanto retailers como marcas de gran consumo, como en otros verticales, a entender que una vez que hemos identificado esos territorios, igual hay ciertas variables que cambian en esos territorios a la hora de lanzar las campañas, que nosotros vamos a poder ajustar dentro de nuestra campaña. De tal manera que si vamos a estar trabajando esa consideración en esas zonas residenciales y de repente, pues por ejemplo, la actividad de mi e-commerce es baja o el engagement digital empieza a crecer en una determinada zona, me señala que es lógico que yo en este área cambie o adapte mi estrategia y me empiece a poner a trabajar en la parte alta del funnel, porque parece que estoy perdiendo territorio en la parte de la conversión. Y esto es, en concreto, con lo que esté sucediendo ahora mismo en cada una de estas zonas. Es decir, volver, como comentaba al principio, a incrementar mi eficacia, a adaptarme a lo que sucede en cada uno de estos lugares, ¿vale? Y si por el contrario, pues de repente sucede que en el tráfico físico o en las métricas de conversión física me empiezan a caer las ventas de una determinada promoción, pero la movilidad alrededor de mis tiendas crece, igual aquí me tengo que olvidar de ese Connected TV que me generaba brand awareness y volver a potenciar esa parte de proximidad, esa parte baja del funnel, ¿vale? Así que, como veis, al final se trata de poner en valor para cada uno de estos canales que vamos a poder activar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? He mencionado Connected TV, pero también lanzamos soluciones asociadas a otros medios que se acaban de volver digitales, como el medio exterior. Y, por ejemplo, pues tenemos una solución llamada Zero Waste Digital Out of Home, que al final lo que hace es, oye, en un área en la que yo tenía previsto, por ejemplo, tener unas pantallas en proximidad activas, porque tenía una buena afinidad, porque, como comentábamos, estaba muy dominada por mí y no por la competencia, en el momento en el que cambia cualquiera de las variables que yo tenía y que me marcaban que tenía esa afinidad en este territorio, yo voy a poder apagar mi campaña en Digital Out of Home para no tener desperdicio, para no estar impactando masivamente a aquellas zonas donde no tengo masividad y, por ejemplo, seguir activo con campañas de display que me van a permitir que sí, sigo comunicando en esta zona, pero no desde el punto de vista masivo que había planteado al principio, ¿no? Entonces, si veis, pues Connected TV o Digital Out of Home, que son medios en los que todos nos fijamos ahora porque me permiten una masividad más eficiente, cuando le metemos estas capas de tiempo real es donde se me convierten incluso en más eficientes aún, pero además más eficaces, ¿vale? Porque vamos a poder combinar o balancear nuestra estrategia. Me va a permitir encender y apagar canales, como os comentaba, ¿vale? Digamos, moderar mi pauta y mi inversión en esos canales, como adaptar mi creatividad en tiempo real a lo que esté pasando. Ahora hay más mujeres interesadas en deportes que hombres interesados en viajes. Bueno, pues es mi momento de, en esta zona, que con tanta profundidad he diseñado antes, poder adaptar nuevamente mi creatividad a lo que está sucediendo ahora. Imaginaos el poder que tiene todo esto cuando podemos tener call to actions inmediatos de conversión, promociones, incluso formatos interactivos que nos lleven más o que nos acerquen más
a esa última milla que os comentaba antes, ¿no? Pues ese es el tema, no sé si se habrá hablado mucho hoy o no, pero al final sí que estamos viendo que hay canales como el folleto convencional que se han trasladado a lo digital. Pues en el momento en el que yo sustituyo esto por incluso esos impactos digitales en función de lo que está pasando en una zona, me puedo llevar aún más a esa conversión, a ese engagement que me permite evolucionar mucho más allá. Y como último recordatorio, pues lo que os decía que me ponía tan contento al principio, que vamos a poder trabajar, ya trabajamos, con vuestros datos de negocio. Esto es lo que es clave, ¿vale? El poder poner como todas estas series de variables. Ari enseñaba un ejemplo con más de 1000, pues yo siempre recomendaría que haya 1050, 1100, 1200, que son mi ticket medio, mi tasa de rotación de visitas por zona, mi frecuencia media de visita, mis ventas de e-commerce. Todos estos datos los podemos ingestar dentro de la estrategia publicitaria y ahora sí estar activando campañas totalmente adaptadas a esto, ¿vale? Con un proceso que siempre se va a estar queriendo enfocar a que ese journey sea, insisto, lo que os comentaba desde el principio, lo más eficiente y versátil posible en todos los canales que podamos contar a nuestra disposición. Tengo un caso en vídeo, pero creo que estamos súper fatal de tiempo, ¿no? Entonces... ¿Vamos de tiempo? Sí, pues fenomenal. Pues os voy a dejar con un caso en vídeo de una marca de gran consumo que es Bell, con la que en concreto nos enfocamos a desarrollar impactos en proximidad alrededor de los retails y demás, y que trabajábamos con los compañeros de Publicis que andaban antes por aquí, pero hablando de soluciones de e-commerce. Así que si le doy, sí. Publicis y TapTap presentan Cuando la creatividad, la tecnología y la estrategia se unen, la campaña programática de Babybel en las principales ciudades españolas. Babybel, la sexta mayor marca de queso en el mundo y presente en más de 75 países, trabajó junto a Publicis y TapTap Digital para desarrollar esta ambiciosa campaña. Su objetivo, incrementar el reconocimiento del producto Mini Babybel y atraer la atención de su público objetivo. Para ello, se aprovechó el poder del Digital at Home, junto con el refuerzo del mobile, para desarrollar una potente campaña en las principales ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. ¿Cómo lo hicimos? Primero, definimos el target: personas de más de 18 años, con intereses en comida y bebida, arte y entretenimiento y noticias y deportes. Para alcanzarles, se desarrolló una estrategia de agrupación de pantallas, clasificadas según su proximidad a los puntos claves de la campaña. Pantallas cercanas a supermercados Mercadona, pantallas cercanas a colegios o alrededor de rutas escolares y otros puntos seleccionados, como centros comerciales o paradas de autobús relevantes. Para reforzar el mensaje de la campaña, se lanzó al mismo tiempo una campaña móvil retargeting, dirigida a los usuarios que previamente habían visitado los puntos clave y que compartieran los intereses del target objetivo. A través de 1.900 pantallas y móviles desplegados, se lograron más de 9 millones de impresiones de la campaña en exteriores. Además, la campaña móvil generó, a su vez, más de 2 millones de impactos, amplificando la cobertura de medios y el engagement. En todas las ciudades de la campaña se experimentó un aumento en las ventas con respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado, una exitosa campaña que ayudó a Babybel a fortalecer su presencia de marca y demostrar el poder de una gran estrategia publicitaria. Pues nada, un poco lo que os decía al principio, como veíais ahí al final, lo que nos pone contentos es que podamos hablar de mejorar datos de ventas gracias al uso de este tipo de tecnologías y conseguir que marcas de gran consumo tan populares como esta pues nos generan más tráfico y aumentemos claramente esa precisión. Ahora ya sí creo que ya estamos. No sé si quieres cerrar con algo más. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, vamos a